Buenos días, compañeros. Disculpe, no ha empezado la clase. Aún no. Muchas gracias. Ya terminó. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. ¿Se escucha? ¿Me podrían confirmar si se escucha? Por favor. Sí, licenciado. Buenos días a todos. Vamos a dar inicio con la clase el día de hoy. Espero que hayan tenido un excelente descanso, que hayan llenado energías, que hayan repuesto energías. Solo previamente a continuar con la clase les voy a mencionar dos temas. Se les va a trasladar las instrucciones para que ustedes elaboren el protocolo 2026 al grupo. Esta elaboración del protocolo es individual, pero se recibe por grupos. Es decir, yo para recibirlo llamo al grupo, digamos 2, y el grupo 2 le recibo a cada uno su protocolo. Entonces se les va a trasladar la información del protocolo, no sé si hoy o entre semana. Ese protocolo se tiene que entregar en octubre. Entonces, para que lo tomen en cuenta, tienen bastante tiempo para realizarlo durante esta plazo de entrega. Pues ustedes me pueden ir preguntando, mire, Liga, ahí cómo hago, mire, Liga, no sé si está bien esto, y con mucho gusto yo puedo cerciorarme de eso, y les puedo dar también algún consejo respecto a la elaboración del protocolo. Entonces, tenemos hasta octubre, equivale a la cuarta parte de la nota, es decir, de los 100 puntos que ustedes se juegan en esta clínica, 25 equivalen al protocolo. Entonces es bueno que lo puedan elaborar. Hay gente que de verdad no les va mal en sus trabajos, en sus exámenes, mejor dicho, y no hacen el protocolo. Entonces al final tienen notas de 25 sobre 100. Entonces uno a veces, incluso aunque quiera ayudarles, es imposible. O sea, de verdad que es imposible con esas notas. Entonces tomen en cuenta el protocolo. Yo creo que se los vamos a trasladar a mitad de semana, pero también hoy les vamos a trasladar una tarea que es para el siguiente sábado. Es una tarea ya en grupo. No sé si a ustedes algún catedrático ya les mencionó el tema de las reformas que se pretenden al código de notariado. Si alguien ya les ha mencionado eso. No, todavía no. No, Lic. Todavía no. No, Lic, no. Miren, en el tema de la iniciativa que está presentada en el Congreso, creo que es desde principio de año, hay una intención de reformar el código de notariado. Entonces, no sé si se va a poder dar la reforma. Es una reforma presentada por el Instituto Guatemalteco Notarial, creo que se llama el instituto, es una entidad privada, digamos. Y ellos presentaron y realizaron la iniciativa, se lo entregaron a unos diputados, y los diputados, porque tienen la facultad de presentar iniciativas, pues la presentaron al Congreso. Entonces, se las vamos a trasladar hoy para que ustedes puedan hacer en grupos una tarea respecto a la iniciativa. Entonces, es bueno estar actualizado en todo eso, porque puede ser que ustedes ahorita estén aprendiendo sobre el código de notariado actual, y puede ser que cuando ya se cierren y se sometan a su examen privado, a su fase privada, donde estamos hablando de mercantil, civil y notariado, ya exista otro código de notariado. Entonces hay que estar bien actualizado en todo eso. Entonces más tarde se los vamos a trasladar junto con las instrucciones de la tarea para que la puedan subir por grupo a Classroom. Y el protocolo pues también se lo vamos a trasladar para que lo tomen en cuenta. Yo creo que entre semana, pero esa es para octubre. Entonces es bueno que lean una lectura y ustedes analicen en cuánto tiempo lo pueden elaborar. Son 14 escrituras públicas a mano, entonces no es tanto. Sin embargo, hay compañeros que el día de la entrega del protocolo solo me presentan 2 escrituras, 3 escrituras, 4 escrituras, y tampoco es el hecho. O sea, es un trabajo que créanme que se aprende bastante, es bonito, uno va redactando. Y yo les pongo pocas escrituras públicas,
para que ustedes sí aprendan lo que están redactando. Yo creo que cuando se les coloca a 50, 60 escrituras, ustedes en la número 10 en adelante ya ni saben lo que están escribiendo, ya solo lo hacen en automático. Entonces no pueden analizarlo si son tantas. En cambio, yo considero que con 14 más otros temas que lleva el trabajo, ustedes sí pueden tomar el tiempo de poder leer, de poder analizar, de entender qué es lo que están haciendo. Porque al final un trabajo es para que ustedes también entiendan a futuro, para su ejercicio práctico. Pero si les coloco 50, 60 escrituras, créanme, y por experiencia, no van a entender, pero nada de lo que están haciendo. Y no van a poder sacar algo, al menos de eso. El compañero Pablo, cuénteme. ¿Qué tal, estimado licenciado? Como una pregunta, lo de la tarea de la reforma es para el sábado, ¿verdad? Sí, es para el siguiente sábado. Ah, ok. Y con lo de las escrituras, ¿usted nos pasará algún modelo o nosotros podemos también? Bueno, yo tomo de referencia lo de Nery Muñoz, pero algunos licenciados dicen de que no está bien lo de él, entonces, ¿usted nos pasará los modelos o puedo tomar esos? Miren, con el tema del doctor Nery Muñoz, por lo menos en experiencia con los libros, yo creo que es el que menos se complica la vida. Lo que pasa es que muchas veces, por desconocimiento, creen que saber redactar es hacer una escritura más grande. Sin embargo, yo considero que saber redactar y conocer lo que uno hace es poder hacerlo lo más simple posible. Entonces, algunas escrituras, no todas, sí considero que están bien hechas del doctor, por supuesto. Ah, ok, perfecto. Le agradezco bastante, licenciado. Entonces, sobre todo porque, miren, la mayoría de libros posteriores a él están basados en él. Jurisdicción voluntaria, hay libros donde le colocan mucho más, pero el doctor yo creo que cumple con requisitos. Y también en algún momento le vamos a trasladar también ejemplos. También ejemplos que ustedes puedan encontrar en internet. Me dice, mire, que encontré este ejemplo y no sé si usted me lo pudiera ver, si está bien o mal. Y yo les doy mi opinión. Con el tema de redacción, yo no soy tan quisquilloso en ese sentido porque yo creo que hay libertad de redacción siempre y cuando cumplan con lo regulado en el 29. Eso es lo que tenemos que ver. El compañero Herbert. Licenciado, muy buenos días. Buenos días. Con una consulta, usted nos va a dar las guías del nombre de cada acta que tenemos que redactar, ¿verdad, Lic? Sí, Para poder hacerlo. en las Sí, va, para instrucciones ahí poder hacerlo, aparecen ¿no? cuáles tienen que redactar. Ok, Lic, muchas gracias. Admitir, 36. No sé si alguien levantó mal la mano. No, creo que ya no. Entonces, como consejo en notariado, ¿verdad? Y sobre todo porque, bueno, uno también tiene que aprender de la gente que uno ve que tiene conocimiento también práctico. Muchas veces en notariado es recomendable ir directo al grano. O sea, no escribir de más. Entre más usted escribe cosas que no son necesarias o esencialmente necesarias, más pie le da a un revisor para que le pueda rechazar un documento. Yo me acuerdo que el año pasado hice como 3 compraventas en una página. O sea, no llevaban mayor tema en una página y todas bien. Entonces, ser simple en notariado de verdad que suena fácil, pero muchas veces es bien complicado. Porque uno cree que escribir mucho, y eso también es para el examen, también como consejo para el examen, que escribir mucho le conlleva mejores punteos, pero no necesariamente. Muchas veces definir algo en una línea es más complicado que definirlo en 10 líneas. Porque usted tiene que hacer un examen bastante profundo y convertirlo en una línea. Entonces, ustedes pueden buscar ejemplos en libros, en internet, y si tienen duda en algún ejemplo, me lo pueden preguntar. No se preocupen. Y yo les digo, miren, aquí me están, porque me recuerdo que el año pasado algunos me llevaban minutas de ciertos instrumentos públicos y algunos tenían incluso cláusulas que no eran necesarias. Entonces yo les decía, mire, esta cláusula, la verdad que no tendría por qué colocarla, entonces mejor quites.
Entonces, si encuentran ejemplos ustedes, con mucho gusto, yo me tomo el tiempo de poder decirles, miren, este está bien, este no. Y para la recepción del trabajo, yo espero de verdad que podamos recibirlo allá en el S2. Y si no, pues miramos dónde se recibe, porque por la cantidad de personas no se puede recibir en cualquier instalación, ¿verdad? Aquí conectados tenemos 178, creo que son 180, entonces son bastantes personas. Y generalmente tiendo a recibirlo un día. Ahora la otra tarea del análisis que vamos a hacer, yo les voy a trasladar las instrucciones, es para el siguiente sábado, de las reformas. No les voy a dar mi opinión de la reforma para que ustedes tampoco lleven sesgada un poco a su opinión. Y en el siguiente sábado, pues analizamos las opiniones de cada grupo, porque va a ser por grupo, por favor. Entonces vamos a iniciar con la clase el día de hoy. Yo creo que sí vimos el tema de la nulidad, ¿verdad? Creo que les puse un ejemplo de la nulidad de forma y de fondo. Creo que la de fondo fue el que les coloqué de ejemplo y de forma, pues lo dejamos para la clase del día de hoy. Yo les mencionaba en la clase de primera hora que esta nulidad de forma teóricamente tiene esos tres principios. Que se somete esta nulidad a tres principios, que hay un principio, el 2, que es de finalidad, que dice que el fin prevalece sobre la forma, que en la teoría se escucha bien, pero en la práctica generalmente no. Muchas veces las instituciones donde uno presenta algunos documentos están fuera de sí la rigurosidad y que incluso a veces, y les decía en la clase anterior, hacen problemas porque usted firme con un color específico. Entonces, hasta ahí llega el tema de la forma, ¿verdad? Que sin sentido, pero lo hacen muchas veces. Que le piden que firme en azul, que si no va en azul, no le reciben el documento. Entonces, estos principios, teóricamente, pues tendrían que cumplirse, pero en la práctica, muchas veces, el deber ser no es lo mismo que el ser. Y ustedes cuando ya estén ejerciendo la profesión se van a dar cuenta de eso. Muchas veces ese deber ser, no solo de la teoría, sino también de la ley, no es lo mismo que el ser práctico, lamentablemente. ¿Alguien me puede leer el artículo 32, por favor, del Código de Notariado? Se los agradecería. Buenos días, licenciado. Buenos días. Artículo 32. La omisión de las formalidades esenciales en los instrumentos públicos da acción a la parte interesada para demandar su nulidad, siempre que se ejercite dentro del término de 4 años contados desde la fecha de su otorgamiento. Muchas gracias. Esa es la nulidad de forma absoluta. Y habla que si el notario pues cometió algunos errores, algunos requisitos esenciales, ese instrumento adolece de nulidad de forma absoluta. ¿Y cuáles son esos requisitos esenciales? Los regulados en el artículo 31. ¿Alguien me puede leer el artículo 31 del Código de Notariado, por favor? Artículo 31. Son formalidades esenciales de los instrumentos públicos. Primero, el lugar y fecha del otorgamiento. Segundo, el nombre y apellido o apellidos de los otorgantes. Tercero, razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal suficiente de quien comparezca en nombre de otro. Cuarto, la intervención del intérprete cuando el otorgante ignore el español. Quinto, la relación del acto o contrato con sus modalidades. Y sexto, las firmas de los que intervienen en el acto o contrato o la impresión digital en su caso. Muchas gracias. Si nos damos cuenta de este 31, son algunos requisitos que regula el 29. El 29 del Código de Notariado tiene 12 numerales. El 31 solo tiene 6. Entonces, mi recomendación ahí es señalar en el 29 cuáles son esenciales y cuáles no. Para que ustedes cuando analicen el artículo 29 sepan cuáles son esenciales y cuáles no. Para tener una buena
para que ustedes lo puedan tener bien aprendido y bien analizado, lo regulado en el 31. Si se dan cuenta, el lugar y fecha del instrumento están en la numeral 1 del 29. El nombre y apellido en el numeral 2. Razón de haber tenido a vista los documentos, numeral 5. La intervención del intérprete, numeral 6, y así sucesivamente, el 7 y el 12. Entonces es bueno tenerlos muy bien anotados. En el 29 saber cuáles son esenciales y cuáles no. Porque incluso para ampliar una escritura pública se tiene que tomar eso en cuenta para que usted la pueda ampliar, ya sea con la firma de los otorgantes o que usted únicamente comparezca a ampliar. Hasta en eso importa. ¿Alguien me puede leer el 33 del Código de Notariado, por favor? Artículo 33. La omisión de las formalidades no esenciales hace que incurra el notario, en una multa de 5 a 50 quetzales según el caso. Muy bien, muchas gracias. Entonces, si el notario no cumplió con los requisitos que no sean los regulados en el 31, pues lo que pasa es que en teoría el instrumento no va a tener ningún problema y únicamente va a ser acreedor de una multa. Sin embargo, como yo les digo, en la práctica no sucede eso. O sea, un error que usted tenga mínimo, no se lo van a aceptar. Entonces, por eso el notariado tiende a ser hasta cierto punto muy cuadrado. O sea, muy cuadrado en esos requisitos del 29, que serían requisitos mínimos. Bueno, en realidad son máximos. Si usted cumple con los requisitos del 29, el instrumento no tendría por qué ser rechazado. Bueno, también acompañándolo de otros requisitos que regulan cada contrato en específico. Sin embargo, en la práctica sucede que por un error del 33 también se lo rechazan o le suspenden el instrumento, pero no da pie a una nulidad absoluta. No se puede considerar como nulo el instrumento si usted no colocó alguno de los requisitos del 29 que no sean los del 31. Y nos vamos con el tema de la falsedad. Ya vimos nulidad, que es un tema eminentemente civil. La nulidad es civil. Y nos vamos con la falsedad, que es eminentemente penal. ¿Ustedes qué creen que comete más o qué está más proclive a cometer un notario? ¿Falsedad material o falsedad ideológica? Falsedad material. Ideológica. ¿Ideológica, material, alguien más? Ideológica, licenciada. Ideológica. La ideológica se ve más. La ideológica. ¿Alguien me puede leer el 322? No. Sí, 322 del Código de Notariado, del Código Penal, por favor. Si tienen el código 322. Falsedad ideológica. Quien, con motivo del otorgamiento, autorización o formalización de un documento público, insertare o hiciera insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debe probar, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Muchas gracias. Esa es la falsedad ideológica. Yo creo que el notario, en mi opinión, por supuesto habrá más opiniones, está más proclive a cometer una falsedad ideológica. ¿Por qué? Porque él no es que falsifique un instrumento público. Lo que hace generalmente cuando hay un dolo y cuando hay esa intención criminal es insertar declaraciones falsas. Generalmente, que la persona está viva, que la persona es la propietaria, que compareció tal persona. Y ahí es un tema más de falsedad ideológica. Entonces usted como notario sí está más proclive a cometer falsedad ideológica. Pero sí hay casos donde puede cometer falsedad material, que son más difíciles de cometer como notario, pero sí la puede cometer. Un ejemplo claro y sencillo de una falsedad material es cuando la firma de la persona que le está firmando como otorgante no es el otorgante. Y ahí sí hay una falsedad material. Usted realiza el instrumento,
El instrumento es real, no es falso. Pero usted altera un documento falso, un documento verdadero, mediante una firma falsa. ¿Alguien me puede leer el 321, por favor, del Código Penal también? Artículo 321. Falsedad material. Quien hiciere en todo o en parte un documento público falso o altere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjurio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Muchas gracias. Y es lo que yo les decía. Hiciera en todo o en parte un documento público falso. El notario no tiene necesidad de hacer en todo o en parte un documento público falso. ¿Por qué? Porque él sí tiene acceso a documentos verdaderos, tiene acceso a protocolo, tiene acceso a actas notariales. Entonces no tiene necesidad de hacer uno o en parte un documento falso. Pero sí puede alterar uno verdadero. ¿Y cómo lo puede alterar? Con una firma que no es la firma. Y ha pasado que los notarios, y eso, ojo con eso también, ustedes fíjense bien de los clientes. Por eso la confianza no únicamente es del cliente al notario, sino también ustedes notarios hacia el cliente. Entonces, ojo con eso, ustedes cerciórense bien de quién es la persona a la que le están realizando el documento, si la conocen, si tienen el documento de identificación. Hay notarios que incluso por andar corriendo no saben ni si es la propietaria. Ustedes cerciórense bien si a esa persona le corresponde el derecho. Eso es una obligación que ustedes tienen. Investigar si es la propietaria, investigar si es si es su mandato real, si es la persona que dice que es. Por eso uno les solicita documento personal de identificación. Ahora bien, hay notarios que de verdad voluntariamente pues falsifican las firmas y es algo que lamentablemente ha sucedido. Pero ahora con el ejemplo que poníamos anteriormente de finanzas, donde los notarios, donde las personas que ahí, algunas que ahí trabajaban, tenían duplicados de protocolos, tenían duplicados de los sellos de los notarios y sabían hacer la firma. Entonces, ahí no podía haber una falsedad material de un notario porque ellos no eran notarios. Ellos lo que hacían era falsificar totalmente un documento, hacerlo pasar por un documento público, con un duplicado del protocolo, con una copia del sello, haciendo la firma del notario, pero eso es diferente. Ellos no eran notarios, aunque cometieran falsedad material. Entonces el notario, al fin de cuentas, sí está más proclive a cometer una falsedad ideológica. Es más sencillo que la pueda cometer. La falsedad material, yo creo que la ideológica incluso usted la puede cometer culposamente, sin el dolo. Sin embargo, si usted comete falsedad ideológica, no hay forma de que usted vaya a decir, no, es que yo no sabía, no. La cometió, no existe el delito culposo de falsedad ideológica. En cambio, la material, yo creo que sí hay una intención criminal totalmente demostrada del notario que realiza una falsedad material, como puede ser que sea otra persona la que le firme. Y tienen que tener cuidado con eso. ¿Ustedes creen que una falsedad puede conllevar una nulidad posterior? Sí. Sí. Sí, licenciada. Sí, exactamente. Imagínense que no sea y les ponía el mismo ejemplo en la otra clase, que al final la firma que aparece ahí no es de la persona que supuestamente está compareciendo. Pues hay una falsedad y va a llevar una nulidad. Porque ahí lo que está viciado es el consentimiento, no hay consentimiento. Entonces, nulidad absoluta por vicios del consentimiento. No es la persona que supuestamente está firmando, y ojo con eso, tienen que tener mucho cuidado. Por eso algunos catedráticos incluso les meten miedo a los alumnos, le dicen, tengan cuidado porque el notario tiene un pie adentro de la cárcel. Sin embargo, no es tan así. Tiene que tener mucha responsabilidad en el ejercicio del notariado.
Y ya pasamos con el famoso tema del protocolo. ¿Qué es lo que ustedes al final de, bueno, en octubre me van a tener que presentar? El famoso protocolo. Ya vimos un tema más teórico, ahorita vamos con el protocolo. El protocolo van a tener ustedes dos acepciones. Cuando ustedes les hablen por protocolo, puede ser que ustedes entiendan como la hojita de papel sellado especial para protocolo, o ustedes lo pueden entender como ese tomo, como ese libro que lleva una colección ordenada de escrituras que están redactadas sobre las hojas del protocolo. Usted lo puede entender de esas dos maneras, como la hoja o como el tomo, como ese librito. ¿Alguien me puede leer el artículo 8 del Código de Notariado, por favor? Artículo 8. El protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices, de las actas de protocolación, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Muchas gracias. Es una colección, miren, de verdad que el Código Notariado sí da una definición muy clara de lo que tenemos que entender por protocolo. La otra excepción que yo les digo es un tema más de la calle, que muchas veces el protocolo se refieren a las hojas, no tanto al librito. Yo le digo librito solo para ejemplificarlo, no porque deba ser llamado así. El protocolo es una colección ordenada de escrituras matrices, de actas de protocolación, razones de legalización de firmas, que esas son las tomas de razón, y de documentos que el notario registra. Y yo les decía al iniciar la clínica que no bastaba con registrarse en la Corte Suprema, no bastaba con, bueno, registrarse previamente en el colegio, no bastaba con registrarse en la Corte Suprema después para que usted pudiera llevar su protocolo. Usted se puede graduar como notario, sin embargo, y registrar su firma y sello en la Corte, pero todavía no está habilitado para poder llevar su protocolo. Lo que tiene que hacer es registrar su apertura de protocolo. ¿Cuándo creen ustedes que se apertura el protocolo? ¿En qué mes? Con la primera escritura. Con la primera escritura. No, porque con la primera escritura ustedes ya están cartulando, pero previamente tuvieron que haber aperturado. En el mes de enero, licenciado. Al principio de cada año, licenciado, en enero. Puede ser en enero. Miren, el protocolo, solo para que lo sepan, lo lleva usted año con año. No es que usted lo apertura hoy y es todo su ejercicio profesional, no. Año con año usted tiene que aperturar el protocolo si desea hacerlo. El mes que puede aperturar, algunos me dicen enero, algunos tienen una opinión diferente, no sé si me la pueden exponer. En diciembre de cada año, licenciado. Se puede después del 15 de diciembre de cada año, aperturar para el siguiente año, se puede. ¿Alguien más? Entonces tenemos dos respuestas. Se puede desde el 15 de diciembre en adelante para el siguiente año. Es decir, si yo quiero aperturar protocolo para 2027, desde el 15 de diciembre de 2026 ya puedo aperturar para que el 1 de enero ya empiece a cartular. Siendo las 12 horas con 3 minutos, ya usted puede empezar a cartular del 1 de enero. O sea, se llevó los cohetes de Año Nuevo, dio el abrazo de Año Nuevo y desde ese momento usted llega a su oficina y ya puede empezar a cartular. Prácticamente lo podría hacer porque en notariado todos los días y horas son hábiles. Usted puede cartular desde las 0 horas hasta las 0 horas. No hay problema, hasta las 11 horas con 59 minutos, mejor dicho. No hay un horario inhábil. Pero ¿qué otro mes creen ustedes que se puede aperturar el protocolo? ¿O solo enero y diciembre? En cualquier mes. En cualquier mes del año. O sea, no es necesario que usted aperture en enero. Imagínense que usted no quiere trabajar en los primeros meses
y lo quiere hacer ahorita en mayo, lo puede hacer. Y eso es algo que también lo tienen que entender para el protocolo que me van a presentar en octubre. No es obligatorio aperturar en diciembre o en enero. Ustedes lo pueden hacer en el mes que consideren. Por supuesto, no van a aperturar protocolo el 30 de diciembre para cartular en 2026, ¿verdad? A menos que sean varias escrituras y ustedes las tengan que hacer en ese momento. Pero ustedes lo pueden hacer en cualquier mes del año. No es necesario que lo hagan en enero, en diciembre, en febrero, marzo, abril. No, lo pueden hacer en cualquier mes del año. ¿Y cómo se hace el pago, cómo se hace la apertura? Pagando el derecho de apertura. Lo pueden hacer presencialmente yendo al Archivo General de Protocolos. Ahí les van a cobrar 50 quetzales más el formulario que les dan, 55. O lo pueden hacer ahora mediante el OJ virtual, que es la plataforma que el organismo judicial proporciona tanto a abogados como notarios para poder realizar algunas gestiones directamente de forma virtual. Cuando lo hacen virtualmente a través del OJ virtual, se pagan solo 50 quetzales porque no hay un formulario que les den. Ahí se pagan 50 quetzales. Y no los 55 que se hacen en el Archivo General de Protocolos. Además de haber hecho su pago de apertura, ¿qué más creen ustedes que necesitan para empezar a cartular? Que es redactar dentro del protocolo. Bueno, dentro de la apertura se debe de tener un depositario. Se tiene un depositario que es la persona que se encarga de su protocolo. Si usted no se va menos de un año del país, o también tiene la obligación de entregarlo al archivo si usted fallece. Sí, muy bien lo que está diciendo el compañero José. De ese pago de apertura, usted le dan una constancia de apertura y esa constancia la guarda. Aquí en notariado hay que ser muy ordenados en eso. De esa constancia la guardan, la tienen que guardar. Porque también va en el protocolo, en el librito, solo que va al final. Más adelante lo voy a explicar. Pero lo tiene que guardar, sí, un atestado. Pero además de hacer su pago de apertura, colocar un depositario, guardar la constancia de apertura, ¿qué debe tener para poder cartular? ¿Qué creen ustedes? Tiene que llevar número colegiado, su clave, su nombre, la sede notarial y los datos de residencia. Pero eso es para la apertura, en el sentido que ya le hicieron. ¿Qué más necesitan para poder cartular? El soporte. Las hojas especiales, tal vez. Las hojas de papel especial sellado, las hojas de papel sellado especial para el protocolo. Usted puede haber aperturado, pero si no tiene las hojas no puede cartular. Porque la apertura le da el derecho de poder cartular, pero el ejercicio se realiza sobre hojas de papel sellado especial para protocolo. ¿Quién le vende las hojas de papel sellado especial para protocolos? La SAT. La SAT. La SAT. La SAT. La SAT. Aquí es la SAT, en México el SAT. La Superintendencia de Administración Tributaria. Usted llena el formulario de Claraguate. Cada hoja vale 10 quetzales de protocolo. Sin embargo, la SAT no le vende por hoja. Le vende mínimo 50 hojas, que es un lote de protocolo. Por ello ellos dicen lotes de pliegos de 25, que son 50 hojas. Entonces, para ser específicos, la SAT le vende 50 hojas por 500 quetzales. Sin embargo, como usted está ayudando a la SAT a recaudar impuestos, porque al final esos son impuestos, la SAT le da el beneficio del 10% de comisión. Y como le da una comisión del 10%, se la entrega en hojas también de protocolo. Entonces, al final, usted compra 50, pero la SAT le entrega 55 hojas de protocolo, mínimamente. Entonces, usted mínimo puede comprar 55 hojas. Bueno, 50 más las 5. No puede comprar menos de esas hojas. Entonces, usted ya
pagó su apertura, compra las hojas. Las hojas puede ser que las compre antes de aperturar. Lo que no puede hacer es escriturar antes de aperturar. Eso sí no lo puede hacer. No puede realizar una escritura si no ha hecho el pago de apertura. Comprar las hojas antes sí puede, porque es independientemente de que usted haya aperturado. La SAT le da sus 55 hojas, vienen numeradas las hojas en un orden. Les voy a colocar el ejemplo y es solo para tema didáctico, no significa que así sea la numeración. Ahí son como 7 cifras o 8 u 8. Entonces digamos que la SAT le vende las 55 hojas. Las hojas vienen numeradas de la 1 a la 55, en ese orden. ¿Qué es lo que tiene que hacer cuando la SAT le da las hojas? Le va a dar una hojita que es el comprobante de la compra de las hojas. ¿Qué creen ustedes que tienen que hacer con ese comprobante de las hojas? Hay que apuntarlo en la parte de atestados del protocolo. En los atestados, Guardar licenciado. y atestados. Miren, estos son temas más prácticos. Y muchos aquí pues sí han tenido experiencia profesional, trabajan en alguna oficina jurídica y otros no. Entonces por eso lo trato de hacer un poquito, de explicar así, a veces con manzanitas. Pero yo sé que muchos no han tenido la oportunidad de trabajar en ello. Entonces, de esa constancia de la compra de hojas también tienen que guardar las constancias, por favor. Ya tuvieron que haber guardado 2 constancias, la de apertura y la de compra de hojas. Obligatorias, por supuesto. Obligatoriamente tienen que guardar eso, esos atestados. ¿Qué pasa si en 2026 ustedes solo utilizan 40 hojas de las 55 que compraron? ¿Qué pasa con las otras 15? Se pueden usar para el siguiente año, Lick. No tienen fecha de caducidad, si no mal recuerdo. No tienen fe. Bueno, tienen un quinquenio. Pero, como dice la compañera, ustedes si utilizan solo 40, pueden utilizar las otras 15 para seguir trabajando el otro año. Entonces, imagínense que ustedes terminan de utilizar su protocolo y lo cierran, que más adelante voy a explicar eso. Pagan el derecho de apertura el 17 de diciembre del año 2026. Y en 2027, como tienen hojas que les sobraron, ya pueden iniciar a cartular desde el 1 de enero. Ya tienen las hojas ahí, ya no tienen que ir a comprarlas a la SAT. Pero ¿qué pasa con esa constancia de la compra de hojas? ¿Qué tendría que hacer usted ahí para poder justificar que va a utilizar las hojas del año pasado? Bueno, que compró el año pasado. En el entendido que la constancia de compra las dejó ya en este protocolo, ya no las puede insertar en el nuevo protocolo, porque cada protocolo se cierra y usted ya no puede sacar nada de ahí. Ahí se quedó, ya no puede ni sacar nada ni arrancar nada. ¿Qué tendrían que hacer en ese sentido? Y miren, es algo bien sencillo, ¿verdad? Comprar más hojas de protocolo, Lick. No, porque si compra más hojas, eso tendría la constancia de las hojas que compró nuevas. Pero en ese protocolo no tendría la constancia de las hojas que está utilizando del año pasado. Lic sería de, puede solicitar de nuevo a la SAT una copia del comprobante. Como dice la compañera, sencillamente una copia del comprobante. Una fotocopia y la agrega. Y listo. Con eso usted ya está diciendo, ya está justificándole al archivo cuando le revisen de por qué usted está utilizando hojas del año pasado con una copia de ese comprobante. Nada más. Sencillamente.
Usted adjunta la copia del comprobante y ya con eso ya cumplió con sus obligaciones en los atestados. Nada más, son temas más prácticos y sencillos, pero muchas veces en notariado nos meten mucho a temas teóricos. Y ya cuando uno empieza a cartular ya por su cuenta, hay temas que uno es que son bien sencillos y bien básicos, pero que le surgen dudas. Y puede surgir una duda como esta. Algo tan sencillo, pero puede surgir la duda. Bueno, entonces en el entendido que ya pagaron su derecho de apertura. Bueno, previamente registraron su firma. No se tiene que razonar nada, solo agregarlo. Y listo. No tiene que razonar nada, solo el comprobante de las compras de hoja. Y listo. Ya registraron su firma y sello en el colegio, ya registraron su firma en la corte, ya se juramentaron, ya aperturaron protocolo, ya pagaron sus hojas, ya tienen la constancia del pago de apertura, ya tienen su constancia del pago de las hojas en el protocolo. ¿Qué es lo que necesitan ustedes esencialmente para empezar a cartular? Un cliente. Sí, un cliente. 1, 2, 3 clientes. Si ustedes pudieron haber hecho todo ese trámite, pero si no tienen un cliente, van a estar en su oficina ahí sentaditos, pero no pueden cartular. O sea, el notario no puede cartular de oficio. Necesita que sea requerimiento de parte o requerimiento de la ley. Y el requerimiento de la ley no es que usted mire el Código Civil y le diga tiene que hacer esto y lo va a hacer de oficio, ¿no? Necesita también un cliente, incluso para cuando es a requerimiento de la ley. Porque si va a protocolizar un acta de matrimonio, necesitó el cliente que le dijo que celebrar el matrimonio. Entonces, aunque a veces es requerimiento de la ley, no es tan así que usted lea el código y lo haga. Necesita esencialmente a un cliente. 1, 2, 3, los clientes que sean necesarios. El protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice, que principiará en la primera línea del folio inicial. Solo me dan unos 3 minutos, compañeros, ahorita regreso. Se cortó el audio, disculpen. Sí, no, compañera, el licenciado dijo que le dieran unos minutos, ahorita va a regresar. Gracias. ¿Se escucha, compañeros?
Sí, Lick, sí se lo escucho. Perfecto, muchas gracias. Disculpen por Fuerte y claro. Bien, entonces, aquí se habla que el protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice, que participará en la primera línea del folio inicial. Yo les decía que la SAT, pues, les vendía mínimo un lote. Las 50 hojas más las 5 que le da de comisión. Esto que están viendo ustedes aquí es una hoja de protocolo, pero es para temas didácticos, no crean que es una verdadera hoja de protocolo. La SAT les va a vender 55 hojas, así. Solo que cada hoja tiene un diferente número de registro y la SAT se los vende en orden. Si le vendió 55, le va a vender la 1 a la 55. Entonces, ojo con eso, ustedes tienen que ser ordenados. Si les vendió 1 a la 55, el primer instrumento que autoricen va a estar contenido en la hoja número 1 de registro. Digámoslo acá, aquí es A0001. Puede ser que a su oficina profesional llegue una persona, ustedes aperturan el 11 de mayo. A su oficina llega una señora, le dice, mire, Lick, fíjese que yo me llamo Mari Carmen Müller González. Yo me llamo Mari Carmen Müller González, pero fíjese que cuando yo me casé, el notario me colocó Mari Carmen Müller únicamente. Y también mi papá me donó una propiedad y en el registro únicamente me colocaron Mari Carmen González. Y tengo otra propiedad donde aparezco como Mari Carmen Alejandra González Müller. Usted como notario pues ya está empezando a ejercer su notariado, pero ya tiene ciertos conocimientos. Y le dice, bueno, ahí lo que hay que hacer es una identificación de persona. Entonces, usted toma las hojas de protocolo y toma la hoja número 1 de las que compró. Y en el anverso de esa hoja es donde usted tiene que comenzar su primera escritura. Y cualquier escritura va a comenzar por el número de orden. ¿Qué es esto? Este es el número de orden. 1. Entonces usted viene, toma la primera hoja que tiene, que es la hoja de orden número 1. Estas hojas tienen 25 líneas al anverso y 25 al reverso. Tiene 50 líneas. Aquí esta hoja termina en la 25 y en el reverso empieza a 26, 27, 28 y termina en la 50. Cualquier hoja de protocolo que usted compre va a estar así. De la 1 a la 25, 26 a 50. Y usted empieza a redactar número 1. Y recuérdense que en protocolo todo debe ser en letra. Nada se puede colocar en cifras. Salvo esto. Pero lo que ustedes redacten en las 25 líneas del frente y las 25 en la parte reversa tiene que ser siempre en letras. Nada en cifras. Salvo que coloquen la cifra entre paréntesis. Bueno, entonces empiezan a redactar en la número 1, en la ciudad de Guatemala, el 12 de mayo del año 2026. Ante mí, su nombre, notario, notaria, comparece tal persona, Mari Carmen Müller González, de tantos años de edad, casada o soltera, su profesión, su estado civil ya lo dijimos, y su domicilio y la identifica. Ahorita voy con eso. La identifica, manifiesta la compareciente que se encuentra en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que por este acto otorga su identificación de persona. Primera, manifiesta la compareciente, eso solo es un ejemplo, ¿verdad? No es que se los esté dictando.
Manifiesta la compareciente que nació en tal fecha, en tal municipio y fue inscrita con tal nombre. Segundo, manifiesta la compareciente que constante y públicamente también ha sido conocida con los nombres siguientes: Mari Carmen Müller, Mari Carmen Alejandra Müller González, Mari Carmen González. Termina la escritura. Como notario doy fe, tuve a la vista el documento de identificación, que el advertido, el registro, el presente testimonio, leí la misma y bien enterada de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, ratifica, acepta y firma. Abajito firma la persona, abajo usted coloca ante mí y su firma como notario. Ahí finalizó usted su primera escritura pública, la cual inició en la primera hoja. Ahora, este numerito que aparece aquí, ese 1, ¿qué creen que es? El folio. Folio. Es el folio. ¿A qué equivale un folio? ¿A páginas u hojas? Por hoja. Hojas. Dos páginas. Hojas. Es Por un hojas, folio por hojas. Es un folio por hojas. Y ojo con eso, el folio también tiene que llevar el orden del número de registro de las hojas. Si usted tiene que utilizar hoja por hoja, no puede utilizar de la 1, después pasarse a la 20, después a la 25, después a la 30 y regresa a la 2. No, las hojas las tiene que utilizar conforme la SAT se las dio, se las entregó numeradas, con ese número de orden. Y el folio también sigue el mismo número de orden. ¿Qué hacen muchos notarios? Y es lo que yo más recomiendo. Mientras ustedes van trabajando, van colocando el folio. O a veces colocan los folios en lápiz y después lo pasan al lapicero, para no confundirse. Es un folio por hoja y se coloca en el anverso. Este es el anverso. Folio por hoja, no por página. Entonces, si ustedes utilizaron 30 hojas de protocolo, utilizaron 30 folios. Ahora bien, la escritura pública, ¿dónde comienza? ¿En el anverso o en el reverso de la hoja? En el anverso de la hoja. Si es la primera escritura, sí sería en el anverso. Ya en caso fuera una segunda o tercera y tenemos espacio en el reverso, se puede iniciar en esa parte, abajo de las firmas. Exactamente. La que es obligatoria que inicie o que principie en el anverso de la primera hoja es la primera, la número 1. Es 1, por cierto. Decir primera está mal dicho. Así que no me vayan a copiar eso. La número 1 siempre inicia en el anverso de la primera hoja. Siguiendo el ejemplo que les estoy dando, como yo les decía que tiene 25 de frente y 25 del lado reverso, puede ser que esta identificación o esta escritura ustedes la terminaron en la línea 20 del reverso. Y las firmas terminan en el número 30. Entonces les sobran 20 líneas más para seguir cartulando. Entonces, si tienen espacio en el reverso, pues lo pueden seguir. Tiene que ser obligatorio que ustedes continúen la número 2 en el reverso. ¿Alguien me puede leer el artículo número 13 del Código de Notariado, por favor? Dice artículo 13, en el protocolo deben llenarse las formalidades siguientes. 1. Los instrumentos públicos se redactarán en español y se escribirán a máquina o a mano, de manera legible y sin abreviaturas. Número 2. Los instrumentos llevarán numeración cardinal y se escribirán uno a continuación del otro, por riguroso orden de fechas y dejando de instrumento a instrumento solo el espacio necesario para las firmas. 3.
El protocolo llevará foliación cardinal escrita en cifras. 4. En el cuerpo de instrumento, las fechas, números o cantidades se expresarán con letras. En caso de discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, se estará a lo expresado en letras. 5. Los documentos que deban insertarse o las partes conducentes que se transcriben se copiarán textualmente. 6. La numeración fiscal del papel sellado no podrá interrumpirse más que para la intercalación de documentos que se protocolen o en caso que el notario hubiere terminado la serie. Y 7. Los espacios en blanco que permitan intercalaciones se llenarán con una línea antes de que sea firmado el instrumento. Muchas gracias. Entonces, si nos vamos al... ¿Qué artículo había dicho? 13 del Código Notariado. Dick, mire, yo tengo una duda, disculpe. Cuénteme. Fíjese que un licenciado a nosotros también nos pidió un protocolo, pero lo que yo no entendí es de que él quería que arriba donde estaba el folio pusiéramos, por ejemplo, si el instrumento o digamos la escritura pública tenía 3 hojas, le pusiéramos arriba del folio 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. ¿Eso es necesario? No, porque ahí me está confundiendo la foliación con la numeración. O sea, la numeración se utiliza en los testimonios o en las auténticas de copias. Porque incluso cuando uno realiza el índice del protocolo, el índice es la parte del protocolo donde uno coloca el número de escritura, dónde están contenidas, quiénes son los otorgantes, la fecha, el lugar. Lo que dice, lo que regula el índice es que uno coloca el folio donde principia. O sea, si usted en la escritura se llevó 3 hojas para realizar la escritura, en el índice únicamente coloca el folio donde inicia la escritura. No todo donde va contenido. Entonces, el folio únicamente es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta las que sean. Pero eso 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3 es numeración. Entonces, la verdad que en el protocolo no se podría colocar eso. Está incorrecto, ¿verdad? Está bastante incorrecto. Ahora, si me dice numerar en un testimonio, pues ahí sí. Porque ahí sí usted en el testimonio sí hace mención que es testimonio de tales escrituras que fue, que está contenido en tantas hojas. Y ahí sí es necesario numerar, porque si usted dice, está contenido en 4 hojas, entonces 1 de 2, 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4, 4 de 4. Porque usted sí está haciendo mención de en cuántas hojas está contenido el testimonio. Ahora con el protocolo no, porque el protocolo es folio por hoja. Sí, y en las actas notariales sí se tiene que numerar. En las actas, como dice la compañera, sí, porque las actas notariales, artículo 60, vamos a ver. ...61... Al final dice... en el artículo 62. El notario numerará, sellará y firmará todas las hojas del acta notarial. Por eso en las actas notariales uno al final le coloca la presente está contenida en una hoja de papel bond o en 2 hojas de papel bond y ahí le coloca una de 1 o una de 2, 2 de 2. Pero, miren, si como trabajo el profesor se los pide así, pues háganlo así. Sin embargo, miren, en la práctica jamás me vayan a hacer eso. Jamás me coloquen el folio 1 de 2, 2, 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. No. El folio es 1, 2, 3, 4, así. Incluso si hay alguien aquí que trabaja en alguna institución pública o en algún juzgado, ustedes también llevan a cabo una foliación del expediente. Y la foliación es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, para su ejercicio práctico, no vayan a hacer eso. Incluso la foliación, yo se la tengo aquí en la esquina superior derecha, pero hay notarios que lo colocan al medio o lo colocan abajo. Entonces, miren,
dice el compañero que cuando empieza en el reverso, lo que se hace ahí es que únicamente se coloca en el anverso 1. Y en el índice, para especificar que está iniciando el reverso, se le coloca, empieza en el 1 y se coloca una B de vuelta, una R de reverso. Pero en el reverso no se tiene que colocar el folio, solo en el anverso. Lo pueden hacer así como yo lo hice aquí en la esquina superior derecha, en medio, lo pueden hacer abajo, eso no es independiente. Gracias, licenciado. Es que sí me había quedado con esa duda, no le encontraba lógica, pero sí así lo habían pedido, gracias. Ahora, si lo que les pidieron fue realizar un testimonio, pues ahí sí está bien numerar. Porque esa es la numeración, es diferente la foliación con la numeración. No, fíjense que era arriba del folio que quería que pusiéramos eso. Sí, miren, lo del tema de la letra que se coloca, no se preocupen, lo voy a explicar cuando dé la clase del índice del protocolo. Eso no tengan pena, cuando dé la clase del índice lo voy a explicar bien. De la letra, porque ahorita todavía son ejemplos que estoy colocando, pero no significa que estamos viendo eso. Eso cuando veamos el índice. Y ahorita todavía estábamos viendo el inicio del protocolo. El índice está en el numeral, en el artículo 15. Y si ustedes miran el artículo 15, el numeral 5, dice el folio en que principio. No dice todos los folios donde está contenido el instrumento, no. Folio donde principio. Ahora, si se va a realizar el testimonio, ese sí va numerado. Pero un testimonio no es lo mismo que el instrumento que va dentro del protocolo. El testimonio es la copia fiel de él, pero no es él. Entonces, este es el folio, este es el folio, este es el número de orden, este es el número de hoja, de registro de hoja. Este es el número de orden, número de registro de la hoja, y aquí está el quinquenio. El compañero Herbert, diga. Sí, buenos días. Dice que tengo una pequeña duda. Póngase, si yo hago un acta de rectificación de nombre, como usted decía, y yo llego en la línea número 30, a la parte de atrás, yo puedo llenar los espacios que me quedan con líneas siguientes y hasta abajo ya puedo firmar yo con las personas que estoy, ¿va? Yo para poder hacerlo de una forma más correcta y decir que en la hoja número 1 o en el numeral 1 hice el acta X. En la hoja número 2 hice el acta X y en la hoja 3 hice el acta X. Y para hacerlo de una forma ordenada, o tengo que llenar siempre con otra acta en la parte de atrás. No sé si me voy a entenderle. Sí, se va a entender. Lo primero es que no me las denomine como actas, denomíneme como escrituras mejor, porque es más claro decirles escrituras. Escrituras, la escritura 1, la escritura 2, la 3, la 4, así denomínemelas. Segundo, lo de las líneas, pues no es necesario. Yo recomiendo no colocar esas líneas. Y tercero, es bien complicado que usted lo haga de esa forma, porque imagínense que hay escrituras que las va a hacer en 2 páginas, pero va a haber escrituras que las haga en 3 páginas. Entonces, ahí es que se complica. Por el tamaño de la escritura, esta que les estoy diciendo que es una identificación de persona, puede ser que la termine en el número 30. Pero puede haber también una donación o una compraventa de una fracción de un bien inmueble, que por el tamaño de la escritura usted se lleve 3 páginas. Entonces utilice la 1 y utilice el anverso de la hoja 2. Yo le llamo hoja 2 para ponerles ejemplos sencillos, ¿verdad? Pero cuando las SAS les venden las hojas, no van a tener esa numeración tan corta, van a tener numeraciones largas. Y sí, miren, la forma correcta sería escrituras públicas. No sé por qué el licenciado se los explica como actas. Las actas notariales no van dentro del protocolo. Entonces ustedes siempre como escrituras públicas. La número 1, la número 2, la número 3, la número 4, la número 5. O incluso como, sí, yo diría, escrituras públicas. Con eso es una mejor forma
especificarlo. Ahora, ¿qué pasa con los espacios? Los espacios en notariado, como lo regula el artículo 13, no están así en la práctica. Hay muchos notarios que al finalizar su instrumento, si finalizan en la 30, dejan 2 líneas antes de la firma por si cometen errores, para subsanar los errores. Después de que dice acepta y firma, punto final, dejan 2 líneas para ver si hay errores, todavía poder subsanarlos. Y después de esas 2 líneas, firma el compareciente. Y abajo del compareciente coloca ante mí, firma usted como notario. Yo lo que le recomiendo, y es recomendación nada más, si usted firma y le sobran más de 5 líneas después, digamos en el reverso, mejor continúe la siguiente escritura pública ahí. Ahora, si lo que le sobraron son 2 líneas, 3 líneas, puede dejar esas 3 líneas en blanco, no va a tener ningún problema, y comenzar la siguiente en la siguiente hoja. Tampoco es que sea tan calzado el espacio, ¿verdad? No es así. O hay notarios que lo que hacen es realizar la firma un poquito más grande. Eso también lo he visto yo. La compañera que me iba a hablar. Sí, Lick, perdone. Sí, yo lo he visto con unos notarios que ellos vienen y para no iniciar en el reverso de la hoja, ellos vienen y tratan de colocar la información en reverso y anverso y reverso. Exacto, para iniciar otra vez en el anverso. Sí. Como que calcular el tamaño de letra y demás para no tener como que como que iniciar otra vez en el reverso. Sí, exactamente, pero muchas veces no se puede. Ese es el inconveniente, ¿verdad? Que muchas veces no se puede. Pero si usted puede hacerlo, pues no hay ningún problema. Y como les decía, hay notarios que lo que hacen también es hacer una firma grande para no iniciar en el reverso. Pero tampoco es que me hagan una firma que ocupen toda la hoja, ¿verdad? O sea, hay que tener también cuidado con eso. Me acuerdo que el año pasado tenía una compañera que me presentó un protocolo y en el reverso hacía una firma y la firma se daba como 20 líneas. Y yo también le dije, bien, es una forma de suplir, pero tampoco hay que colgarse, ¿verdad? La compañera Victoria Celeste, cuénteme. Lick, solo una duda, así como lo que usted mencionaba, porque pues igual hemos practicado con las escrituras en clase y sí se deja como un espacio que usted decía de 2 líneas por si hay como que testar o algo por algún error que se haya cometido, pero en caso que no haya como ningún error, ese espacio que se deja se tiene que dejar como guioncitos o no es necesario que queden ahí ese espacio. No, no es necesario. Lo que pasa es que el código de notariado lo que trata de evitar es que se inserte un instrumento ahí, pero ahí no da espacio. Entonces, créanme que en una revisión no tendría ningún problema. Tampoco es tan cuadrado en ese sentido. Pero eso uno lo va aprendiendo ya cuando está practicando, cuando ya revisan su protocolo. Pero son cosas que me gusta compartirlas con ustedes de una vez. La compañera, el compañero Martín Leonel, por favor. Sí, perdón, es que estoy a través del teléfono de mi hijo. No sé si estoy confundida, pero no sé si es en las actas notariales en donde se traza la línea, porque aquí en el protocolo no sería entonces, ¿verdad? No, no es recomendable colocar guiones. Yo la verdad que en las actas sí acostumbro a colocar guiones, pero porque es una hoja de papel bond. Ah, bueno, pero son guiones, pero cuando se traza una línea, digamos, de esquina a esquina o... No, miren, yo en las actas lo que hago es que si termino el acta a mitad de la línea, solo termino la línea con guiones, solo por un tema estético. No es porque sea necesario. O sea, es por un tema estético. Es en las actas, no en el protocolo, ¿verdad? Ahora en el protocolo yo no recomiendo hacer eso. La verdad que no lo recomiendo. Gracias. Para hacer la compañera Stephanie. Licenciado, buenos días. Disculpe con una pregunta. Mi duda es de los márgenes.
porque así como de su lado derecho donde dice registro, hay que dejar cierto espacio, ¿verdad? Entonces quería saber cuándo hay que empezarlo de cero. No sé si me entiende. Perfecto, miren, con el tema de los márgenes, ustedes tienen dos opciones. La primera y la más complicada es que uno le va calculando los márgenes. O sea, del lado izquierdo 4 punto algo, superior 7 punto algo, inferior 3 punto algo. Pero también hay un programa que se llama protocolo, que se lo instalan en el Word, y cuando usted termina de redactar, presiona ese botoncito que está arriba que dice protocolo y le coloca los márgenes. Protolaser también dice. Entonces hay programas para que le coloquen los márgenes. Ahora, si usted no tiene ese programa, también lo puede hacer manualmente, que cuesta un poco ir tomando los márgenes, porque también depende del tamaño de letra, del tipo de letra, del entrelineado. Muchas veces lo que uno empieza a hacer es también tener su Word donde están todas sus escrituras. Termina de redactar uno y solo la copia y la pega en ese Word, que ya tiene los márgenes exactos. Si no, pues con el tema del programa protocolo o algún otro programa que le cree, que le adecue los márgenes. Muchas gracias, Eric. Para servirle. Entonces, yo me acuerdo que el año antepasado realicé una escritura para FOPAVI, entonces ahí eran como 11 páginas. Y miren que me costó un montón imprimir esas páginas. En cada página, que yo ya no tenía el programa, lamentablemente. Cada página que tenía que imprimir tenía que estarla configurando. Me tardé tal vez 2 horas para hacer la escritura y otra hora más solo para imprimir. La compañera Gabriela, cuénteme. Buenos días, licenciado. Mire, una consulta. ¿Será que usted sería tan amable de proporcionarnos las medidas como para tener un ejemplo más o menos, ya que usted tiene experiencia y no estar tan perdidos al momento de saber qué medidas son, ¿verdad? Miren, con el tema de los márgenes, el inconveniente ahí es la impresora. Yo les podía trasladar unos márgenes que yo considero, pero la impresora sí modifica un poco. O sea, dependiendo si tiene Epson, si tiene Canon, sí modifica un poco. Incluso a veces el modelo de la propia impresora modifica. O sea, generalmente superiores son 7.5, inferior son 3.2, izquierdo son 4 puntos y algo, el derecho son 1.7, el entrelineado mínimo 24, son cosas así que uno va aprendiendo. Pero yo les podía trasladar, pero también depende el tema de la impresora. Sí, miren, el consejo más sano que yo les puedo dar es nunca vayan a imprimir de primer en el protocolo. O sea, primero en hojas bond. Incluso si uno le da a los clientes para que lean el instrumento, que no lo van a leer, aunque les digan que lo leyeron, no lo leen. Eso es mentira que lo leen. Es raro el cliente que sí le pone atención. Es mejor entregárselos para que lo lean en hojas bond. Porque esas hojas de protocolo usted no las puede rayar, no las puede ensuciar, no las puede cortar. No puede hacer que, bueno, fue un error de impresión y la rompe y la tira. No puede hacer eso. Recuérdense que las hojas de protocolo, aunque usted las compre, no son suyas. A usted es depositario en ese momento, pero no las puede romper. Entonces, como consejo sano, impriman siempre en hojas bond. Y si le van a dar las hojas para que las lean, es mejor que se las den en hojas bond. Entonces, eso es como consejo. ¿Alguien me puede leer el artículo 96 del Código de Notariado? Disculpe. Creo que es 96. Sí, 96, por favor. Cualquiera que tenga la amabilidad de leer. Cuando en el protocolo se incurriere en los errores siguientes de forma, altera la numeración cardinal de los instrumentos, la de la foliación o el orden de la serie. Dejar una página en blanco o inutilización de una hoja o pliegos del protocolo. El notario
acudirá a un juez de primera instancia del orden civil, el cual, al constatar el error y en vista de las razones expuestas por el notario, podrá acordar la enmienda, levantándose al efecto un acta certificación de la cual se agregará entre los comprobantes del protocolo. Muchas gracias. Si nos ponemos a analizar ese artículo, si se dan cuenta, son temas que van relacionados con las hojas. Alteración de la numeración cardinal es que ustedes utilicen la 1 y después se pasen a la 5. No pueden hacer eso. Si utilizaron la 1, tienen que utilizar la 2, la 3, la 4, sucesivamente. Si a ustedes les pasa eso, tienen que ir a un juez de primera instancia civil a que él les enmiende. La foliación también, por eso les decía el tema de la foliación. La foliación sí corresponde al número de hoja. Si la número de hoja es la 1, la foliación va a ser la 1. Bueno, en el orden que se los vendió la SAT, porque la SAT puede ser que les vendió la hoja número 620.380 y la siguiente va a ser 620.381 y así sucesivamente. Si se equivocaron con la foliación, no pueden tachar, no pueden utilizar corrector, tienen que ir a enmienda de protocolo. Con el número de orden, la número 1, si en vez de colocarle 1 le colocaron 2, ahí se hay forma de subsanar antes de ir a un juzgado, es decir, al momento de que usted finalice la escritura, usted puede testar eso. Le puede colocar unos guiones al 1 y arriba colocarle 2. Y al finalizar la escritura le va a colocar testado 1, 2, omítase. Adicionado 1, léase. Si aquí usted cometió el error de colocarle 2. Ahora bien, si usted no se dio cuenta de que colocó mal el número de orden y ya extendió incluso el testimonio especial, ahí ya no lo puede testar, ahí sí tiene que ir a un juez para que el juez le arregle ese problema, le enmiende. Entonces, por eso es tan importante llevar un buen orden de las hojas, cuidarlas, porque recuérdense que no son suyas. Y también ojo con andar prestando las hojas de protocolo. Porque esas hojas es como que se las cargaron a ustedes. Para las personas que trabajan en instituciones públicas, los jefes siempre de algún área tienen cargado el mobiliario a su nombre. Pues, se daña una computadora, se daña algo, pues a él le cae la responsabilidad de ese daño. Y pasa también con las hojas de protocolo. Las hojas que usted... Cuénteme. Perdón, Eli, solo una pregunta. No sé si ya lo mencionó, pero tenía curiosidad. ¿Qué pasa si por alguna razón se pierde una hoja o pasa algo con eso? Es que no lo voy a escuchar, no sé si ya lo explicó, disculpe. Si se pierde una hoja. Ajá, si pierdo una hoja, por ejemplo, no la encuentro. Bien, lo primero que tienen que hacer ustedes si pierden una hoja de protocolo es presentar una denuncia. Eso es lo primero. Presentar una denuncia, porque recuérdense que es bastante peligroso lo que se puede hacer en esa hoja de protocolo. Imagínense que ustedes la pierden y sobre esa hoja otro notario otorgó una compraventa. Cuando empiecen a verificar, esta hoja se la vendieron a tal notario, entonces la responsabilidad es de él. La pueden presentar en la policía o en el MP, en cualquiera de los dos lugares. Y solo con eso ya uno se puede eximir de la culpa, ¿no? No, si se pierde, si se roba, tienen que llevar un procedimiento de jurisdicción voluntaria, que no está establecido en el código. Porque la enmienda sí es clara para qué se tiene que realizar. Para alterar, para la foliación, y hay otra cosa que se llama reposición del protocolo. Pero cuando se habla de reponer el protocolo se entiende de todo el librito, no de solo una hoja. Entonces, cuando se pierde o se roba, lo que tienen que hacer es llevar ese proceso de jurisdicción voluntaria, que sería diligencias voluntarias de reposición de hoja de protocolo. ¿Y para qué se tiene que llevar eso? Para que un juez de primera instancia levante un acta y haga constar de por qué no está la hoja dentro de su protocolo. ¿Por qué no existe? Porque si no, tendría que ser también sancionado por la Corte Suprema de Justicia.
pero es diferente. Entonces, si ustedes pierden una hoja, se la roban, lo primero que tienen que hacer es presentar la denuncia por el tema de la responsabilidad penal que eso conlleva. Si Muchas hacen gracias. algo que no debían dentro de su hoja. Ahora, si el error es porque alteraron la numeración, el folio o el número de orden, tienen que acudir a un juez de instancia civil para que él les enmiende. Generalmente lo que se hace es que uno presenta la solicitud de enmienda, es una demanda, digamos, es un memorial. Diligencias voluntarias de enmienda del protocolo, el juez de primera instancia lo revisa, le da trámite y le señala una audiencia para que usted llegue con su protocolo, con sus hojitas, y ahí levanta un acta al juez, donde, bueno, dependiendo del error, el juez ve cómo lo enmienda. Y esa acta, la copia del acta, sí, el daño se aplica para enmienda, porque es la inutilización de una hoja. Ahí se aplica la enmienda. Usted la mojó, usted la cortó, o le pasó algo a la hoja, entonces ahí sí es enmienda al protocolo. Ahora si la perdió o la robó, ese es otro trámite que ni siquiera está en el código. Lester García, cuénteme. El compañero Lester. No sé si levantó la mano por error o sí, creo que por error. Miren, lo que pasa es que si hay un incendio, depende qué fue lo que pasó, si se perdió. Hay un procedimiento que se llama reposición de protocolo, pero esa reposición es para un protocolo ya terminado, porque lo que busca la reposición del protocolo es reponer lo contenido en el protocolo, las escrituras que ahí se otorgaron. Ahora, si lo que se quemaron fueron hojas, pues ahí sí sería una jurisdicción voluntaria, pero para hacer constar la pérdida de las hojas, porque eso es lo que busca, la denuncia y la pérdida o que se destruyeron las hojas. Entonces yo les decía que tengan también cuidado con el tema de prestar el protocolo. Ojo con eso, porque los responsables de las hojas son ustedes. Entonces hay veces que algún colega le dice, mira, yo quiero realizar esta compraventa, pero yo no llevo protocolo. Yo la realizo, voy a que me firmen y me la autorizas vos. Y me extendes el testimonio y yo lo llevo al registro. Entonces tengan cuidado con eso. Tiene que ser alguien de mucha confianza, porque imagínense que él realice la compraventa, pero la compraventa de las firmas, el mismo colega que les está prestando el protocolo, él la realizó. Pues ya después ustedes no tienen cómo decir, no, hombre, señor fiscal, yo no autoricé esto, fue un colega. No es un eximente de responsabilidad eso. Ustedes como notario van a tener la responsabilidad, así que ojo con andar prestando las hojas del protocolo. Tienen que tener mucha confianza y mucho cuidado con eso, porque al final los responsables son ustedes. Solo, compañeros, le vamos a dar unos minutos a Mariana. Ella les tiene unas instrucciones, por favor. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Buen día, compañeros. Fíjense que por instrucción de coordinación, antes de pasarles la asistencia, tengo que tomar una captura, pero todos tienen que tener su cámara encendida. Entonces los voy a molestar con esto, ya que desde que iniciaron las clases virtuales, creo que ya les había comentado por el grupo, muchos compañeros dicen que estaban en la clase, pero que no vieron el link. Entonces, de parte de coordinación, esto es como un respaldo para ustedes con el tema de la asistencia. Entonces, los voy a molestar con su cámara. Muchas gracias, Mariana. Miren, ese es un tema de coordinación. Con el tema de la asistencia, no es un tema que yo maneje, e inclusive ni Mariana, ella solo pasa asistencia, pero no es algo que sea responsabilidad de ella. Entonces,
tómenlo en cuenta. Aquellos compañeros que pues están ahí en su cama con su sabanita, que no se han peinado, pues solo quítense la sabanita, peínense, pásense la mano por un lado al pelo y ahí está listo, no se preocupen. Que no les vamos a juzgar en el tema de cómo están vestidos ahorita, ni el outfit, ni nada de eso, solo es para ver que estén presentes. Entonces ahí no se preocupen. Los que estén en el puerto ahorita, solo hagan de un lado la cerveza o lo que estén tomando y pongan su cámara directamente. No hay problema con eso. Solo queremos ver que sí sean ustedes los que están recibiendo la clase. Entonces no vamos a juzgar nada de peinados. Créanme que yo tampoco estoy en condiciones ahorita de juzgarlos en ese sentido. Entonces solo va a ser por el tema de la asistencia. Así que no se preocupen. Yo creo que también de coordinación pues está cerciorando de eso. Al final es una obligación de ellos. Y con el tema de las clínicas, pues como sí es necesario el tema de asistencia y la presencia, pues sí es necesario que ustedes tengan cierta asistencia para poder ganar la clínica. Igualmente, cuando se traslade la asistencia, yo les digo, mire, llenen su asistencia, por favor, porque después, no todos, por supuesto, son mínimos. Cuando finalizo la clase están preguntando por la asistencia. E inclusive yo durante la clase les digo, miren compañeros, ya está la asistencia, ya pueden empezar a llenar su asistencia y no lo hacen. Entonces son temas que son personales de ustedes. O sea, aunque uno trate de apoyarlo, pero son temas que yo creo que ya somos lo suficientemente grandes y adultos todos para llevar eso. Ya pueden cerrar sus cámaras, compañeros, y ahorita les voy a pasar la asistencia. Muchas gracias. Ya pueden cerrar la cámara. Entonces, miren, la verdad que si les soy sincero, salieron todos guapos, ¿verdad? Ay, yo disculpe que tuve problemas que esta computadora desde la anterior me falló con la cámara. Ahorita la encendí desde que dijo y mire, todavía no hay modo que se active. La voy a dejar ahí. Entonces le puede tomar una foto usted tal vez y mandársela a Mariana. Pero ahí miren, los felicito. Perfecto. Los felicito todos muy guapos, la verdad, la sección. Creo que se compiten con la A para los más atractivos de la clínica. Todos bien peinaditos, son bien elegantes, no se preocupe. No, yo no ando en el puerto, no se preocupe, no me dieron permiso. A mí me sucedió lo mismo, no me dejaba abrir la cámara, ahorita me la dejó abrir en el teléfono. Entonces, miren, como consejo cuando les pase eso, sería bueno que ustedes tomen fotos también de ustedes. Eso me acuerdo que lo hacíamos en 2023, cuando todavía eran clases virtuales. Mire, Lick, hasta ahorita me abrió la cámara. Es que es lentitud, yo creo que es mi internet el que está fallando, pero ya le tomé foto y ya se le envié a María. Muchas gracias, voy a cerrar mi cámara entonces. Miren, en ese momento también Mariana ya trasladó la asistencia para que lo tomen en cuenta. Entonces, los que están, mira, hay compañeros aquí que ni se enteraron de la foto de la asistencia. Entonces, para los que sí están escuchando, ya trasladó la asistencia, ya la pueden llenar. Entonces vamos a continuar con la clase. Como yo les decía, tengan bastante cuidado con prestar las hojas de protocolo. De verdad, eso les puede traer muchas consecuencias si ustedes lo hacen de verdad de forma irresponsable. O sea, no es para que ustedes anden con las hojas de un lado para el otro. Licenciado, es algo yo que tengo una duda. Bueno, primero tengo entendido que eso no se podría. ¿Cómo se podría hacer eso si algún colega me pide favor? Si tengo que presentar el testimonio al archivo, el testimonio especial. Lo que pasa es que el notario que le presta las hojas lo hace con sus datos. O sea, al final el que termina autorizando el instrumento es usted, como notaria. Y entonces él le realiza el testimonio, usted lo firma y él lo va a dejar. Eso es lo que es. Y eso sucede bastante, no crean que es algo que sucede poco, sucede bastante. Pero lo hace con sus datos y ustedes lo firman. Solo compañeros, solo con el tema de su micrófono, por favor.
Ahí estamos. Entonces tengan mucho cuidado con andar prestando el protocolo, no se presta, ¿verdad? A menos que ustedes tengan demasiada confianza en esa persona y sepan que no les va a hacer una mala pasada. Yo le estaba comentando el caso a la sección anterior de un notario que tuvo aproximadamente unas 20 denuncias en el Ministerio Público por usurpaciones. Usurpar es pues despojar a alguien de un bien inmueble. Entonces a él le prestaban su protocolo para realizar compraventas. Y por supuesto él firmaba las compraventas porque él autorizaba. Pero las personas que firmaban las compraventas no eran los propietarios. Entonces los que les prestaron el protocolo no tienen ningún problema hasta la fecha. El notario sí. El notario incluso tuvo primera declaración, lo legaron a proceso, pero le dieron medida porque ya es un señor como de 80 años el IC. Entonces, tengan cuidado con eso. A ustedes les pueden decir, mira, préstame el protocolo, voy a hacer la compraventa y voy a ir a firmar. Pero ustedes no saben si los que firmaron ahí son los que dicen que firmaron. En cambio, si usted lo realiza, usted tiene a las personas de frente, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y tampoco sabe las intenciones de su colega. Lamentablemente es una profesión donde hay mucha gente que sí tiene un instinto de verdad de andar estafando personas. Entonces ojo con eso. Porque usted ya no puede ir a alegar que desconocía, que no fue usted, ahí no. Es un profesional del derecho graduado y no puede ir a decir que no sabía. La compañera Orfa, dígale. Sí, licenciado, fíjese que yo también tenía una consulta con respecto a eso, porque fíjese de que yo tengo un conocido que él dio un carro para que lo probaran porque lo estaba vendiendo. Pero él lo dio para que lo probaran una semana, pero en el transcurso de esta semana ya aparecía a nombre de otra persona el vehículo y él nunca firmó ningún título, ningún traspaso. Y cuando él fue a tratar de hacer la denuncia, le dijeron que no procedía porque ya no estaba a nombre de él el vehículo y que ya parecía que ya habían hecho el traspaso. Entonces yo digo que también eso sería, también pues la verdad se prestan mucho a eso, ¿verdad? De firmar los traspasos sin el consentimiento de la persona. Como si es electrónico, pues el notario lo que hace es que mediante una empresa que le certifica la firma, él da fe de que las dos personas dieron su consentimiento. Sin embargo, que ya sea en nombre de alguien más, pues no significa que no puedas presentarse la denuncia, no sé qué fiscalía fue, ¿verdad? Pero sí tendría que presentar la denuncia. Fíjese que sí fue a presentar la denuncia, pero le dijeron que no podían, que hasta a nombre de otra persona. No sé si hay alguna relación entre, o sea, que tenga relación con eso, pues porque sí, la verdad, fue a presentar la denuncia, le dijeron que no podían proceder porque ya parecía de que él ya había dado ya había consentido la venta del vehículo. No, mire, lamentablemente a veces uno se topa con malos, ahí son auxiliares fiscales, que vienen. Uno de mis mayores problemas con la actual administración del MP no es por los temas políticos, sino porque desestiman mucho. O sea, desestiman, de verdad que están ellos listos para desestimar denuncias. Entonces muchas veces por llenar un tema de eficiencia, porque no es lo mismo eficiencia que eficaz, empiezan a desestimar denuncias para cumplir con el tema de la ISO. Entonces yo ahí mi recomendación sería, si desestiman esa, que presente la denuncia por escrito mejor, con más medios de prueba, porque quizás si la presentó mediante el sistema del MP, ahí no deja mucho para exponer, pero sí sería porque al final de cuentas, si es un título virtual, él tuvo que haber dado su consentimiento a través de la plataforma SAT, de la agencia virtual, y ahí uno también firma. O sea, no es una firma como tal, pero es electrónica. Entonces, que ya está el nombre de alguien más, no significa que esa persona haya dado su consentimiento. Lo pudieron haber ingresado anómalamente a su agencia virtual. Si es un título nuevo y si es un título viejo, pues haberle falsificado la firma.
Y por eso hay un montón de notarios actualmente inhabilitados por SAT, porque han hecho eso. No se cercioran bien que sea el propietario. Entonces agarran las contraseñas y las claves de agencia virtual, ingresan ellos y dan su consentimiento en nombre del otro. Pero eso sí tendría que ser un tema que el MP pues puede investigar. Ah, bueno. Lamentablemente muchas veces uno se topa con malos auxiliares fiscales. Sí, entonces sí sería eso, ¿va? Como que falsificaran la firma, ¿va? Porque sí, supuestamente dice que fue vía, supuestamente ya aparecía la firma en el título de propiedad del vehículo. Y imagino que tal vez sí fue que hayan falsificado la firma, porque de otra forma no pudo haber sido. Si es título antiguo, falsificando la firma. Si es título de los modernos, pues ingresando a la SAT. Sí, fue. Tendrían que haber tenido la clave. Por eso, Ah. miren, con el tema, miren, como consejo, ¿verdad? Link que les llega. No es bueno entrar a ningún link que uno no sabe, no tiene seguridad de quién es. No es bueno andar entregando las claves tampoco de ninguna plataforma. Porque ahí si es en virtual tuvieron que haber tenido la clave y el usuario de la persona. El usuario no es tan difícil de conseguir, el NIT es fácil de conseguir, ahora la clave, pues sí, si lo hicieron de virtual no sé de qué manera lo habrán conseguido. Pero sí sería mediante el Ministerio Público, esperando que encuentren un mejor, o sea, un fiscal que lo trate de otra manera el hecho. Ah, bueno. Gracias, Lidia, esa era mi duda. La compañera Gabriela Flores, cuéntame. Buenos días, licenciado. Me surgió una duda. Al momento de realizar el protocolo, ¿se puede dejar líneas en blanco o no? Siempre tiene que estar lleno todo. No, se pueden dejar líneas en blanco. Yo les decía, si no son más de 5, por supuesto, hablo de líneas en blanco entre instrumentos, ¿verdad? Ahora, en el instrumento no se puede dejar nada en blanco. Entre instrumentos, es decir, entre la 1 y la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, sí se pueden dejar líneas en blanco, no hay problema. Siempre y cuando no sean muchas. Yo les decía que no sean más de 5, más de 4. Ahí no habría ningún problema. Ahora si me van a dejar unas 10, unas 6, 7, 8, 10, 11, 12, ahí sí los va a sancionar el Archivo General de Protocolos. Si no son tantas las líneas, no les van a hacer mayor problema. Yo me acuerdo que el año pasado fui a firmar una escritura como mandatario y la notaria que nos atendió dejó 5 líneas entre el cierre del instrumento y la firma mía, por si tenía errores, pero dio 5 líneas para errores. Va a encontrar todos los errores y al final se la suspendieron porque tenía más errores de los que pudo subsanar. Entonces, si usted va a dejar 5 líneas por errores, mejor cancele esa y haga una nueva. Si no le han firmado todavía. Entonces, creo que vamos a dejar la clase por el día de hoy, compañeros. Más tarde se les va a trasladar el ejercicio para el próximo sábado, para que trabajen en grupo. Ha sido para mí un gusto poder saludarlos nuevamente. Que tengan un excelente fin de semana, se cuiden, se portan más o menos bien, ¿verdad? Y saludos siempre. Bendiciones. Gracias, Liz. Gracias, Liz. Feliz fin de semana. Gracias.